la obra de arte es importante porque es contenedora de verdad, ¿no? Y por eso hay que conocerla y tratarla de interpretar y leerla, ¿no? Es decir, hay una obra que encierra algo, ¿sí? Y esa obra, como es contenedora de verdad, vale la pena detenerse a analizarla, ¿no? Entonces es ahí donde dice que hagamos al fin una cosa con contenido, vale decir con espíritu. Amauta, por otra parte, no tiene necesidad de un programa, tiene necesidad tan solo de un destino y un objeto. El título preocupará probablemente a algunos, Amauta. Esto se deberá a la importancia excesiva, fundamental, que tiene entre nosotros el rótulo. Es decir, aquí incide, ¿no? Los nombres nos importan mucho. No se mire en este caso a la acepción estricta de la palabra. El título no traduce sino nuestra adhesión a la raza. Y aquí es coherente con el libro de Vasconcelos, La raza cósmica. No refleja sino nuestro homenaje al incaísmo. Pero específicamente la palabra Amauta adquiere con esta revista una nueva acepción. La vamos a crear otra vez, ¿no? Y esto es interesante porque no solamente es un mirar hacia atrás, digamos, hacia un pasado, sino que es actualizar el pasado y eso implica una recreación de ese pasado, que eso es muy interesante. Y digamos, es la discusión que yo tengo con ciertos estudios decoloniales que hay hoy, de la mano de Walter Miñolo y otro grupo, donde para ellos lo interesante es mirar la esencia y el origen, sabiendo que también el origen es problemático, y me parece que no hay una reactualización del presente sino de la historia, sino mirar demasiado hacia atrás, eso también es problemático, pero bueno, eso es otra discusión. Termina con esto Mariátegui. El objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde el punto de vista doctrinarios y científicos. Albert Einstein ya había elaborado y hecho pública la ley de la relatividad, ¿no? Y por supuesto también hay una apuesta grande a la idea del cientifismo, ¿no? De lo que es la ciencia, resquebrajando ciertos valores de las creencias, por ejemplo, ¿no? Pero consideraremos siempre al Perú dentro del panorama del mundo. Esta es otra apuesta muy interesante. En este caso, lo nuestro, mirar hacia adentro, no es mirarnos el ombligo, no era, al menos así lo entendía Mariátegui, ¿no? No era un ombliguismo aquí, un ensimismamiento, sino que es cómo nosotros estamos conectados con el mundo, es decir, hay una visión internacional. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos, es decir, pura vanguardia. Todo lo humano es nuestro, además se declara humanista, y esta revista vinculará a los hombres nuevos del Perú, primero con los de los otros pueblos de América, enseguida con los de los otros pueblos del mundo. Entonces, primero Perú, luego los otros pueblos latinoamericanos y luego con el mundo. Oh, eso se planteaba. Nada más agregaré, habrá que ser muy poco perspicaz para no darse cuenta de que Perú le nace en este momento una revista histórica. Entonces, primero, esa conciencia de que se está haciendo la historia también es muy interesante, porque una cosa es reconocerse y reconocer la historia, que es lo que hace un historiador, mirar hacia atrás y recomponer la historia a través de hechos históricos, ir a buscar atrás en papeles, en imágenes, en relatos y armar un relato histórico. Y otra cosa es asumirse como un ser histórico y hacer historia desde el presente, ¿no? Que es lo que está haciendo este grupo con Mariátegui, ¿no? Ellos dicen, aquí en este momento, 1926, ¿sí? En septiembre de 1926, el Perú tiene que darse cuenta de que nace una revista histórica. Ese manifiesto entonces va a ser emulado también, o va a tener, porque la revista Universidad en Colombia no es que sea consecuencia de esta, sino que es más, surge antes, pero
eso es lo interesante, que a mí también me interesa resaltar. Hay una especie de espíritu de la época, ¿sí? Como de contexto histórico que resuena en todo lado. Y hay gente muy sensible que comienza a hacer lo mismo, ¿sí? por esas condiciones históricas, digamos. Acá aparece entonces una ilustración de un artista, José Sabogal, quien va a crear este logo, digamos, que va a ser emblemático. Un rostro estilizado, muy al estilo del Art Nouveau y de ese arte también muy moderno, algo sintético, de lo que ellos consideran un rostro inca, ¿no? De un indígena. Y pues acá Amauta siempre va a tener como este sello característico, ¿no? En otras, el mismo Sabogal, en esta xilografía, ese grabado de madera, ya en el número 8, en 1927, hace también la ilustración de esta portada. Si uno compara con lo que veníamos mencionando ahora, los cánones, digamos, de ilustración, aquí hay una apuesta a tratar de crear algo completamente diferente y mirar e imaginar lo que están viendo ellos, porque la presencia indígena, si ustedes han ido a Perú o a México, se dan cuenta que es mucho más fuerte quizás que en Colombia, ¿no? Y acá, de todas maneras, se ve y hay una especie de solemnidad, ¿sí? De lo que, por supuesto, una idealización también, eso hay que decirlo, de lo que sería el indígena, ¿no? Pero hay una apuesta de ponerlo en primera portada, además, ¿no? Es decir, las portadas ya no van a ser las figuras griegas, no va a ser Minerva, aunque la editorial se llama Minerva, no va a ser Apolo, ni todo esto que era tan influenciado, digamos, en Colombia y en el resto del continente, la cultura griega, sino que se va a tratar de crear un relato a partir de lo propio, ¿no? Y lo propio está ahí a la mano, dicen ellos. Un vínculo con Colombia. Sí, nosotros estamos en plena hegemonía conservadora, desde que la Constitución del 86 se cambia y el liberal, el moderado que es Núñez, Rafael Núñez, con Antonio Caro, conservador, hacen esa nueva nación después del triunfo sobre la guerra de los 1000 días contra los liberales federalistas, ¿no? Los liberales más radicales. Entonces triunfa una nueva idea de nación y se va a crear, nos recuerda Álvaro Medina en su libro Procesos del Arte, una primera academia en manos de Alberto Urdaneta, una academia de artes, pero es una academia de bellas artes, ¿no? Que emula ciertos valores también europeos, bajo el principio de la Academia Real de Pintura y Escultura que fundó Ana de Austria en 1600 no sé qué, ¿no? Entonces los trabajos y los estudiantes que van a pasar por la escuela van a tener de una otra manera una especie de un arte entre comillas cortesano, ¿sí? Esta Escuela de Bellas Artes va a entrar hasta cierto punto en contradicción con una escuela que no logró un éxito en esos años en Colombia, que fue la Escuela de Artes y Oficios, que estaría más, digamos, de la mano, más coherente con un proyecto liberal de las artes liberales, proyecto de un proceso de una nación en vías de industrialización, ¿no? Entonces ahí hay como una fractura, algo que se queda atrás, y Urdaneta, siendo militar, funda esta escuela y también fundan unos ciertos valores estéticos muy importantes. En esta misma época que surge esta revista, está el presidente Miguel Abadía Méndez y él pone en marcha la constitución de la Escuela de Bellas Artes bajo el modelo europeo, particularmente el francés y el español, y le encarga a Roberto Pisano, que en ese momento vivía en Francia, la creación de esta escuela, y le dice: véngase a Colombia, y él le dice: me voy con una condición, si me deja llevar los moldes de las grandes esculturas de la historia del arte que hay acá en los grandes museos, en el Prado y en el Louvre. Entonces se trae al Moisés de Miguel Ángel,
se trae la Venus de Milo, ¿no? Todo eso viene en barco y la Bahía Méndez le dice, claro, ¿cuánto es? Y véngase para acá. Hacen esa escuela, pero esa escuela, si recordamos en una investigación que publicamos precisamente con Cristian Padilla, cuando yo dirigía el Museo de la Nacional, de la Universidad Nacional, pues yo me encontré con una cantidad de yesos y estaban por ahí abandonados y como que algunos exageraban su valor y otros decían eso no vale nada, hay que botarlo. Comenzamos a hacer una investigación, nos encontramos con una serie de documentos muy importantes, entre esos las cartas y telegramas entre la Bahía Méndez y Pizarro y otros documentos muy, muy valiosos. Y nos dimos cuenta de algo, que ahí había una especie de, la cultura en general, por eso a Bogotá se le llamaba la Atenas suramericana, era como una nostalgia de la Grecia antigua, ¿sí? De la época antigua, pero cuando el arte de vanguardia, ¿no? El cine, el surrealismo, el dadaísmo ya había hecho lo que había hecho. En los años 20 estábamos todavía al menos pensando en la Grecia antigua. Entonces es una gran apología como esa idea clásica, aunque es importante porque bueno, sobre esos yesos también se enseñaba a la gente a dibujar y a esculpir, ¿no? O sea, tampoco le vamos a echar tierra a eso. Pero lo nombraba porque, paralelo a eso, ya en Colombia comienzan a surgir una serie de personajes que van a encontrar en la revista Mauta y en otras revistas el lugar también para expresar sus ideas, también intentando ser personajes de vanguardia. Germán Arciniegas, que este señor sí atraviesa casi todo el siglo, porque María Tegui muere muy joven, no alcanza a llegar a los 40 años, ¿sí? Por esos accidentes que tuvo en la infancia, después le amputan la pierna y pues eso le lleva a más complicaciones, murió demasiado joven. Pero Germán Arciniegas es un personaje liberal, pero muy vinculado también por su época, digamos, a ciertos ideales socialistas. Comienza a crear también una revista. El contexto de las revistas en la primera mitad del siglo XX va a ser importantísimo. ¿Sí? Casi todos los jóvenes, la mayoría, ¿sí? de estudiantes, intentan de otra manera estar muy cercanos a estas ideas, ¿no? Y la revista Universidad, que no es la única, por supuesto, la que va a crear, digamos, vínculos con Amauta, va a ser importante. Arciniegas entonces decide, con algunos de sus amigos también muy cercanos a la revista, comenzar a realizar textos también bajo ese espíritu de la época, de lo que significa mirar hacia acá, hablar de lo nuestro, y por supuesto la visión indigenista va a ser importante. La fotografía se utiliza como arte de vanguardia, ¿sí? Es decir, las ilustraciones en su mayoría ya son fotográficas, y aquí ustedes ven al joven Rómulo Rosso desarrollando. Esto es puro arte simbolista, ¿sí? y muy cercano al Art Nouveau, que es lo curioso del artista moderno, que comienza a mezclar estilos. Claro, en esta época la antropología no ha desarrollado, está también naciendo, al menos también como disciplina, entonces hay un desconocimiento total de la cultura indígena, por obvias razones, porque a los indígenas siempre se lo había menospreciado. Entonces lo que se sabe de lo indígena es muy poco, pero hay algunos mitos que han pervivido, ¿no? Entonces en este caso hay una realización de una escultura de un indígena con un arco de 50, pero la forma de este gran medallón, de esa talla en piedra que está desarrollando aquí Rómulo Rosso, siendo muy joven. Aquí Rómulo Rosso no tiene ni siquiera 20 años, ¿sí? ¿De dónde era él? Él es de Boyacá, un escultor boyacense, y cuando comienza a hacer estas obras, pues son conocidas por algunos personajes que van a rondar alrededor de la universidad, como es Eduardo Santos y otros personajes, ¿no? Y Arciniegas, que ya ha creado esta universidad, pues le da vitrina, digamos, a estos artistas. Por primera vez se comienza a exaltar ese talento nacional. Pues comencemos quiénes son estos artistas, pues veamos y mostrémoslos, ¿no?
algunos de los artículos que aparecen en primera plana, ¿no? El Congreso de Excursionistas, Los días de mi tierra, es un relato literario de Darío Samper, Isabel Arciniegas, La vida maravillosa de Rómulo Rosso, es una de las primeras que comienza a escribir sobre la vida de este joven artista de ese encuentro, ¿sí? Y también algo que vale la pena mencionar, es una mujer intelectual, porque esto hay que anotarlo, ¿sí? La presencia de la mujer en estos años 20 en el resto del mundo, y no solo en Colombia, era gregaria, ¿sí? Y supeditar al ambiente doméstico y que entrara ya en ambiente, digamos, intelectual, era una apuesta muy grande de decir, nosotros también estamos acá, ¿no? Es algo también muy fuerte, ¿no? Eric María, sí, Sin novedad en el frente, y Diego Mendoza escribe Los grupos profesionales. Y además el subtítulo de la revista Arte Nacional, ¿no? Esto es muy sintomático porque hay una idea también importante de hablar de eso. Hablemos de nuestro arte, hablemos de nuestros artistas, mostrémoslos y pensemos qué significa ese sentimiento nacional. Claro que sí nos interesa el turismo, claro que nos interesa Bretón, lo que pasa allá, pero también hablemos de lo nuestro, ¿no? Hay un interés de reconocimiento de lo propio. Así ya a este escultor se le comienzan a publicar obras y él ya le apuesta también a hablar del reconocimiento de lo nuestro. Esta obra se llama Bochica y es de 1928. Veamos también los titulares de la revista: El momento actual de Colombia, artículos de Carlos C. Restrepo, Lucas Caballero y López de Mesa, son artículos temáticos. La revista Universidad también va a ser muy paráfrica porque va a acoger pues, indudablemente a varios intelectuales, pero no va a tener una orientación ideológica como la de Amauta. Esos son los puntos diferentes, digamos, ¿no? Porque ahí van a escribir personajes tan disímiles como el mismo Germán Arciniegas, Gerardo Molina, ¿sí? Y también a Alfonso López Pumarejos, que más o menos estarían en una cierta cercanía, pero del otro lado estarían personajes como Gómez, se me olvidó el nombre de Gómez, el que era contradictor de Gaitán. Laureano, gracias, Laureano Gómez, y el mismo Jorge Luis Gaitán, entonces, y Luis López de Mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, era, digamos, en este sentido muy inclusiva la revista, porque, claro, la mayoría de ellos en estos años todavía son muy jóvenes, ¿no? Están como perfilando su orientación política más tarde. Algunos se van a volver más radicales, como en el caso de Laureano Gómez, otros van a ser un poco más amplios y progresistas, como el propio López Pumarejo, Alfonso López Pumarejo, incluso Gerardo Molina, y Jorge Luis Gaitán, que ya también sus primeros pasos como intelectual en esta revista. Entonces la revista es esta, La Infanta de las Maravillas, de 50, Porfirio Barbajador, también publicando con su seudónimo, pero ahí está publicando antes de irse a México, exiliado. El carácter del general Ospina, por Laureano Gómez, sí, por Laureano Gómez también la apuesta a eso, y Mensaje de la Universidad de Salamanca a los hispanoamericanos. Entonces la revista Universidad tiene esa, digamos, flexibilidad de acoger varias corrientes, digamos, ideológicas en un primer momento, que es lo que la diferenciaría de Amauta. Sí, Amauta sí va mucho más decidida, digamos, ideológicamente y políticamente. En este otro número, Sanín Cano hace la editorial, Fernando Latorre, el contrato del trabajo, y temas álgidos también. Diego Mendoza, el primer plan de estudios. Silvio Villegas habla sobre Marco Fidel Suárez. Ramírez Moreno, Buga, el hermano Silvestre, y Castañeda Ramón, Cráneos descarnados. Y bueno, uno ojea la revista y lo que surge ahí es bastante interesante. En este caso aparece una escultura o un bajorrelieve de Ramón Barba, que es uno de estos
escultores de origen español que llegan a Colombia y comienzan a trabajar sobre el tema de lo indígena también muy fuerte. Entonces, la escultura se llama ofrenda Bachué, que da una idea también de lo que los artistas les está interesando en este momento. Sí, frente a esto de Rómulo, vamos a leer una de las confesiones de Rómulo Rosso sobre por qué él también, qué es lo que él busca con su arte, ¿no? Él se encuentra en París luego de que es enviado a desarrollar, digamos, su obra becado. Se encuentra con el escritor colombiano Max Grillo en el cementerio Père Lachaise, y de ahí, yo no sé si tenemos nosotros internet acá, ¿se puede? Sí, tenemos. Para mostrarles esa escultura antes de seguir con esto. La escultura es el monumento funerario. ¿Aquí tenemos internet? Sí. A ver, es que quiero mostrarles esta escultura, si me haces el favor. Es desarrollada por Jacob Eysten en 1910. Es una talla en piedra del monumento funerario de Oscar Wilde, que está en el cementerio Père Lachaise. Entonces, Rómulo Rosso, pues primero me interesaba el cementerio porque el cementerio Père Lachaise es una especie de museo, digamos. ¿Sí? Y pues porque él trabajó, acuérdense, tallando piedra en este cementerio, ¿no? En el cementerio central de Bogotá. Entonces cuando él llega a París, pues lógicamente va al Père Lachaise y se encuentra con varias esculturas que a él le interesan, pero particularmente esta le llama la atención. Esta es una vista de la escultura allá en 1910, una especie de ángel, ¿no? Y hay una especie de sincretismo muy interesante, ¿no? Esto tiene algo de oriental, persa, un león alado, bueno, hay una mezcla de muchas cosas, y esto es una característica propia del arte moderno. Recuerden a Picasso mirando hacia África, ¿no? Es decir, aquí el artista moderno está interesado en ver qué pasa en otras culturas, ¿no? Y cuando llega Rosso y se encuentra con esto, en la revista Universidad y también en el diario El Tiempo se va a publicar una conversación entre Max Grillo y Rosso. Y Max Grillo dice lo siguiente en una conversación en 1927, dice, Rosso dice: así me gustan a mí las obras de arte, más allá de la realidad y de la vida. No olvide, Rómulo, dice, observé que el señor Ruskin, ilustre, aunque algo anticuado crítico inglés, dijo que los pensamientos más bellos son inspirados directamente por la naturaleza. Rosso dice: eso tiene sus más y sus menos. Y Grillo: sin duda usted cree que solo es digno de una cosa aquel que puede imaginarla antes. Como dijo este poeta cuyo sepulcro es arrebatado de la tierra por el mismo Apolo. Sí, señor, dice Rosso, y atención a esto, dice: yo esculpo a Bachué, ahora les muestro la escultura, no como ella pudo ser, sino como yo la imagino. Y aquí es muy importante porque los escultores o los artistas, digamos, modernos, la mayoría de ellos, se inventan esa idea, esa visión indigenista, porque no hay elementos reales de donde agarrarse, ¿no? Culturalmente. Hay una intención de mirar, pero es una idealización también, ¿no? Admirable, sea usted así, siempre así, la única realidad que existe es en nuestro espíritu, o sea, esa apuesta también a la imaginación. Lo demás se reduce a formas que hacemos y deshacemos. Y la escultura de Rómulo, para no alejarnos demasiado y verla acá, es esta.
aquí aparece pues una fotografía de él tallando la piedra en su estudio parisino, ¿no? Entonces la figura de esta es hecha tiene la manera de serpiente, ¿no? Y hay figuras como precolombinas, pero también orientales. Es una mezcla muy curiosa de estilos y es el Abachue, digamos, la diosa indígena. ¿Sí? Y de pronto un antecedente muy importante de inspiración para Rosso es la encantadora obra de serpientes del aduanero Henri Rousseau. Rousseau es un ejemplo en este momento en que llega a Europa. Rosso, este es un ejemplo interesante de lo que hacen los artistas de vanguardia. Rousseau ya goza de un prestigio, es el propio Picasso que lo saca, arte popular, el tipo no había pasado por ninguna escuela, y el aduanero hace una obra imaginándose lo que son los países tropicales sin jamás haber pisado un país tropical. Entonces él se la pasaba en los herbarios del jardín de plantas, allí en París, en los tropicarios, y pues se metía allá y encontraba plantas tropicales. Entonces él se imagina esta encantadora de serpientes, ¿sí? Y por supuesto Rosso quizás se inspiró más de esta imagen para hacer su escultura que de otras que él pudo haber visto del Abachue indígena, ¿no? Esto es bastante interesante mirarlo desde esa perspectiva porque esa visión indigenista y latinoamericanista también es una construcción imaginaria, y eso es lo que yo quería también como insistir como en desarrollo, digamos, a futuro, pese a los esfuerzos de Mariátegui, sí, pues a los esfuerzos de estos intelectuales reunidos alrededor de la revista Universidad. Pues Gerardo Molina, les decía yo, es uno de los personajes interesantes de esta revista, ¿sí? Alfonso López Pumarejo y por supuesto también Jorge Eliezer Gaitán, entre otros muchos, ¿no? De esta segunda etapa de la revista Universidad van a surgir personajes como Jorge Gaitán Durán, el mismo García Márquez, entre otros, ¿no? Y van a tener ahí algunos espacios interesantes. Lo que es curioso y es como el gran aporte de Amauta es creer, cuando Mariátegui hace esa primera, cuando hace ese primer manifiesto, y ustedes lo escucharon hace un rato, ¿sí? Es creer efectivamente que se puede actuar en la vida real. Y cuando vemos universidad, con los personajes que mostré ahora en Colombia, ellos creyeron que sí se podía también actuar, digamos, en el mundo real y político. Artículos que surgían en esa época que yo he descubierto en la revista, que son interesantes, bueno, sobre cine, son bastante particulares, pero también esa idea de la defensa de la soberanía, lo del indígena, aunque sea un poco idealizado, también tiene un lugar. Pero políticamente, cuando Alfonso López Pumarejo llega al poder, él va a poner en marcha lo que se llamó la Revolución en Marcha. ¿Sí? Y en esos años, después de la hegemonía conservadora, hay una apuesta de decir, vamos a tratar de transformar eso. ¿Y cómo quieren ellos transformar eso? Es, de una otra manera, casi haciendo eco lo que hacía Mariátegui, diciendo, bueno, cultural y políticamente. Y la educación va a jugar un papel fundamental en ese momento. Entonces la consolidación del proyecto con la Universidad Nacional es capital, ¿no? Si ustedes conocen el campus universitario de Bogotá y ven hoy lo que es el Museo de Arquitectura, ¿sí? El Museo de Arquitectura era... ¿Cómo hago para salir aquí? Es este, a ver si lo muestro, pero porque eso nos da una idea de lo que se pensaba en ese momento histórico, ¿no? ¿Y por qué vino a poner esa escultura acá en Barranquilla?
No te cuento. Aunque la historia la cuenta mejor Álvaro, pero ya te la voy ya te voy a mostrar. El Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Es este. ¿Sí? Pero esto no fue concebido para ser un museo durante el gobierno de López Pumarejo, sino que era el edificio de la imprenta universitaria. Ahí estaban las máquinas de imprenta. Yo digo, ¿qué tenía este tipo en la cabeza? Y el rector en su momento, que era Gerardo Molina, para haber hecho un tremendo edificio tan bello para albergar unas máquinas donde se iba a imprimir lo más selecto del pensamiento colombiano. ¿Sí? O sea, eso ya nos muestra, como digamos, el alcance de lo que estaban pensando estos personajes. ¿Sí? O sea, si yo hago un edificio, con meter unas maquinitas, no pensaría uno lo mete en cualquier lado, no. Ese edificio tiene que ser uno de los más bellos, ¿no? Porque ahí va a surgir, digamos, el saber. Por supuesto, se va a ver truncado con la parte de la historia que ustedes ya conocen en los años 40, pero aquí ya hay algo interesante, ¿no? Y cuando uno lee los diarios de la época, cuando López Pumarejo, siendo liberal, nombra de rector a un socialista como Gerardo Molina, la iglesia y los conservadores más radicales le hacen unas críticas diciendo ¿cómo es posible que este liberal nombre a un comunista de rector de la principal universidad del país? Y ahí había una visión también interesante, porque en última lo que se intentaba hacer de esta gente que creció, digamos, con ese proyecto de Amauta, era decir, si en México lo están haciendo, nosotros también podemos hacer. Es decir, el país, y López Pumarejo, pues que creía también en el capital financiero, decía, podemos unir estas dos cosas frente a un proyecto político, cultural y económico. ¿Sí? Pero bueno, eso se va al trasto. Lo de Rosso, nos cuenta Álvaro que esta escultura estuvo expuesta inicialmente acá, a Bachue de Rosso, para responder a tu pregunta y ya de pronto ir viendo algunos comentarios de ustedes, en el pabellón de Sevilla. Hoy es el consulado de Colombia en Sevilla, España. Todo el consulado de Sevilla, que en esa época fue el stand, digamos, de la Feria de Colombia, en esa gran feria iberoamericana, lo decoró Rómulo Rosso. El tipo no dejó un rincón sin decorarlo y el gobierno le hace ese encargo a él. A Bahía Méndez le dice a él, mire, usted es el encargado de decorar ese pabellón. ¿Sí? Y hay una gran exposición de artistas también colombianos que van a exponer ahí. O sea, había un proyecto también muy interesante, curioso en esta época de tensión contradictoria entre Bahía Méndez y lo que estaba pasando, pero pues es nuestra historia, ¿no? Y acá está Rómulo Rosso con los almirantes y personajes políticos de Colombia. Y la escultura está en esta fuente. Entonces Álvaro Medina se encontró con esta fotografía en un momento dado y se va corriendo a Sevilla. Sí, porque a mí me interesaba ver esta escultura emblemática, ¿no? Ustedes saben, Álvaro pues, ha sido muy interesado en estas corrientes indigenistas del continente. Y cuando se encuentra, llega allá, ve solo la fuente vacía. No hay escultura. Entonces, digo, se la robaron, ¿no? Y preguntaba y la gente dice, no, aquí nunca hemos visto nada, la fuente siempre ha estado así. Al parecer, uno de los compradores de esta obra se la trajo a Colombia y para poderla traer tenía que partirla en dos, o sea, la rompió acá. ¿Sí? Y se la trajo y era un personaje de Barranquilla, ahora no recuerdo el nombre de esta persona. Y como que cuidó la escultura durante mucho tiempo, pero en un momento dado quedó sosteniendo una puerta. ¿Sí? Y Álvaro, después de recorrer todo el mundo pues, buscando esa famosa escultura, le comentaba a alguien como su peripecia y en una de sus conversaciones alguien dice, oiga, ahí está, ¿cómo es esa escultura?
yo creo que la he visto en la casa de la señora no sé qué, pero eso está por ahí detrás. Sí, y dice, ¿en serio? No puede ser. Dice, sí, pero eso además no es así como usted la describe, sino que está pedaceada. Dice, no, eso no puede ser. Y dice, pero igual quiero irla a ver. ¿Y dónde cuál es la señora? Estaba como a 2 casas de la casa materna de la de Álvaro Medina. Entonces va a ver y se encuentra la escultura y dice, no, esto sí fue Volver a los orígenes. volver, dio toda la vuelta y la encontró acá en Barranquilla, mejor dicho. Cómo llegó también es parte de un misterio, sí, o sea, hay mucho rumor sobre eso, pero la encontró acá. Entonces entra en un proceso de restauración, así grande de la pieza. Después se exhibe, porque él hizo una gran exposición de esos años en el Museo Nacional y él sobre eso pues quería ojalá mostrar la pieza. Tenía una escultura chiquita que él la consiguió, que la conservaba Eduardo Santos, los herederos de Eduardo Santos, pero esta pieza no. Entonces cuando la encontró dijo, al fin, como el eslabón perdido ya la tenemos, con eso la exposición queda cerrada. Y quien la adquirió, quien la compró fue Carlos Salas cuando tenía la Galería Mundo. ¿Sí? Porque él vino acá y dijo, no, pues, y Álvaro dijo, no, eso hay que recuperarla, hay que comprarla, eso no puede quedar ahí teniendo una puerta. Entonces la compró, la restauraron y de ahí la adquirió este señor que les comentaba, José Luis Gutiérrez, que no me interesaba en la historia, pero también en el arte contemporáneo. ¿Sí? Quien fue como nuestro editor de este, y él la tiene hoy en su casa. Si algún día ustedes van a votar y quieren verla, podemos decirle a José Luis que nos la muestre. Pero es interesante, llegamos a esto, y qué curioso, no pensaba hablar tanto de la banqueta, pero es curioso porque de una u otra manera tiene que ver muchísimo con esta cuestión también de Mariátegui y el movimiento, digamos, muy fuerte que se está dando en América Latina. Es decir, así sea una idealización, esa escultura, había un interés muy grande por mostrar qué estaba pasando, ¿no? Germán Arciniegas escribía en Amauta, se hacía cargo también para que textos de Mariátegui y Vasconcelos llegaran a la revista Universidad, ¿no? Hay una carta muy importante que le envía Germán Arciniegas a Vasconcelos diciendo, mire, lo que usted está haciendo en México para nosotros es completamente inspirador. Sí, la gran reforma universitaria de 1918 en Córdoba nos va a servir a nosotros también de inspiración, ¿no? Y eso lo muestran ellos en sus revistas, ¿no? Están mostrando. Bueno, acá para dialogar un poquito con ustedes, yo tiendo a hablar demasiado, sería muy rico si ustedes tienen preguntas o algunos comentarios frente a este diálogo. Esa revista se descontinuó. Amauta. Sí, y Universidad también tiene 2 momentos, el primero y el segundo fuerte es cuando Gerardo Molina, que había sido uno de sus jóvenes, también es rector de la universidad y comienza a impulsarlo, ¿no? Ya con la nueva imprenta, ¿no? Pero después de ahí, en ese segundo periodo de la revista Universidad, es donde surge García Márquez, Camilo Torres, Zaramea, sí, otros grandes personajes que comienzan a escribir en esta revista, ¿no? Tiene 2 grandes momentos, pero también hay otras que están, sí, Germán Arciniegas va casi que ser muy contemporáneo con Mariátegui, va a crear la revista de las Indias, es decir, como que era muy frecuente estar creando revistas, así se acabaron muy rápidamente. Sí, pero la duración de ellos, aunque el tiraje era muy frecuente, ¿no? Se sacaban varios números. El tiraje, la duración podía ser de 4 o 5 años, quizás 6, ¿no? En ocasiones. De ahí, como emulación e influencia, la famosa revista Mito, y que ellos van a traducir, por ejemplo, autores como Walter Benjamin, Adorno, pero que la deuda mucho también a esta revista Mauta, ¿no? En ese sentido. Es un poco la relación entre las vanguardias literarias y las vanguardias plásticas, digamos. La vez pasada, bueno, se presentó un poco el caso del grupo Madí, que fue pues, en Argentina, ¿no? Uruguay, pero uno un poco
analizando pues cómo surge, fue influenciada mucho por el creacionismo de Huidobro, por ejemplo, o de la poesía, ¿no? De hecho menciona bastante a César Vallejo, que no propiamente plantea un movimiento como tal, pero porque dudaba de ese tipo de posturas, pero de todas formas esa relación llama la atención, de qué manera, sobre todo la poesía y los países del sur, Chile, Argentina, es muy fuerte, ¿no? Y de cómo se vincula con lo plástico. Me llama la atención que la revista Universidad hay una presencia casi de políticos muy notoria, ¿no? Y lo veo casi, pues así, escritores, más bien poetas, aunque ahí estaba Porfirio, Vargas, etcétera, pero hasta qué punto eso se da, o qué interés hay por los movimientos, porque están las vanguardias literarias en América Latina y las vanguardias pues, plásticas, ¿no? De cómo esto esa relación, etcétera. No, es que por eso me interesaba como tratar de crear este vínculo, porque digamos, aunque universidad se plantea como vanguardia, y curiosamente los que escriben ahí, que la mayoría están estudiando Derecho, otras son también estudiantes, pero son la élite política del país. Sí, que es como la gran diferencia también de lo que está pasando en Perú y en otros horizontes. Y es curioso porque de todas maneras, pues yo no sé, pues Eustaquio Rivera ya está escribiendo La Vorágine. Creo que los intelectuales también están tratando de hacer algo con sus trabajos, pero la universidad todavía. Sí, porque la universidad, que es interesante el proyecto, surge es en el ambiente universitario, y por eso es un reflejo de lo que es la universidad en ese momento. Amauta no surge en el ambiente universitario, sino es un proyecto individual, colectivo, si se quiere, de amigos, con una cierta afiliación política, por supuesto, pero es un movimiento, digamos, más cultural, ¿no? Y es interesante analizar eso porque, claro, la Universidad Nacional todavía no está dentro de ese cambio de la gran reforma universitaria inspirada de lo que era en Córdoba, ¿no? Y de lo que están proponiendo también en México, pero se sienten atraídos por eso, siendo ellos estudiantes, ¿no? Arciniegas, por ejemplo, va a ser uno de los fundadores de la Confederación, ¿sí? de estudiantes universitarios, que es una especie de sindicato estudiantil, y eso en la época novedoso, ¿no? Pero digamos que va a ser bastante tímido frente a lo que va a estar pasando en otros horizontes, ¿no? Por supuesto, creo que hay otro tipo de trabajos, pero no tan fuertes como los que estaban pasando en Perú. Entonces se trata de emular, hay vasos comunicantes, pero es bastante tímido, ¿no? Yo creo que por obvias razones, ¿sí? Porque a diferencia de lo que está pasando en otros lados, aunque las condiciones tampoco son tan amables, digamos, para el caso de Amauta, es que todavía estamos inmersos en una economía conservadora muy fuerte, ¿no? Y algunos intentan ya, por ejemplo, veamos una caricatura, aunque lo que no hace, por ejemplo, la revista Universidad, lo hacen otros periódicos, ¿sí? Que también es interesante, o otro tipo de cómo hacen. En esta época, por ejemplo, la caricatura de Ricardo Rendón, sí, que va a estar muy cercano al grupo de los piedracelistas y los nuevos, porque aquí surge también un intento de vanguardia, ¿sí? Y el intento de vanguardia, de 50 se van a autollamar los nuevos, ¿no? Está León de Grey, después va a estar, es un grupito que va a permitir algo, ¿no? Un cierto cambio, pero al menos en la mentalidad. Ya Ricardo Rendón está haciendo este tipo de caricaturas, 1928. ¿Sí? Y aquí aparece un cazador y la leyenda. Sí, sí. Este es Abadía Méndez, ¿sí? Con pinta de militar, además lo propone, ¿no? Es muy prusiano, además, le encuentra el sombrero y todo. Y el cazador le dice: mire, yo maté 50, refiriéndose a los patos, ¿no? Y Abadía Méndez le dice: eso no es nada, yo maté como 1000 y pico. ¿Sí? Y aparecen estos personajes, y atrás pues, las bananeras, hace referencia a la famosa represión de los trabajadores allá en Urabá, ¿no? Entonces,
aquí la caricatura y algunos están como buscando otros espacios, ¿no? Pero estos no aparecen, digamos, en la revista, ¿no? Son otros espacios que curiosamente también existían, pero curiosamente tampoco han sido muy estudiados, que es lo que a mí me interesa rastrear, ¿no? Mirar como cuáles son esas otras obras, digamos, que hay ahí, ¿no? El caso sí de Vallejo también es muy interesante, ¿no? Porque pues, Vallejo escribe ahí. Lo que es curioso es que la mayoría de gente que está vinculada a la literatura hace el periodismo un lugar como un ejercicio artístico fuerte, ¿no? Y la prensa, la presencia de la prensa escrita va a ser importante, ¿no? Hoy ya, pues por supuesto, no tiene la misma trascendencia, pero en esos años los periódicos y las revistas va a ser clave, ¿no? Una revista, pero de otro orden, también para hablar un poco de revistas y darle como crédito a las revistas colombianas, aunque nada que ver con Amauta, pero la revista Cromos, ¿sí? Que era más como una revista de variedades, pero también muy interesante, ¿no? Lo iba también a un público muy determinado, y ahí también se publicaban cosas sobre arte, curiosamente. ¿Sí? Se hablaba de la gran exposición francesa que hubo en Bogotá, se hablaba de Roberto Pisano, bueno, de variedades de la moda, sí, pero Cromos era una de esas revistas, ¿no? Es decir, habían varias revistas también, sí, pero por supuesto distintas a lo que estaba haciendo Mauta, ¿no? Que digamos tenía una intención mucho más clara, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Algún comentario? Actualmente hay algún tipo de periódico a nivel latinoamericano que persista como con esta ideología. Parecía Mauta. Hay una, pues ha cambiado, pero en Perú, de hecho, tengo que leer un artículo pronto. me recordó una tarea ingrata que se llama, y tiene un nombre curioso, que hasta ahora no me tenía, ya te digo cuál es. Lo buscamos por acá también. Pero funciona, bueno, versión papel, pero más en la red, digamos, porque les interesa. Esta se llama No, no sé, no requiere existir otra revista en esa época, pero no me interesa. Seguro que Blanco, fundador, leía una revista muy importante en esos años. ¿Cómo se llama? Cuando no dice, pero muy sí, mira, la revista se llama Caipún y es una revista, la denominan ellos, es una revista crítica ya más orientada también a arte, ¿no? Entonces, el último número, el que está como rodando, se llama La cotidianidad de la Tora, la escultura urbana como testigos de la independencia latinoamericana. Entonces es como una revista histórica de 1804-24, pero hay una sección de crítica transversal, ¿no? La revista de estudios interdisciplinarios de arte y cultura. Entonces el nombre también pues, retoma algo de eso y es más, digamos, hecha por colegas casi como de esta generación, está haciendo cosas. Entonces uno de los próximos números y bueno, yo iba a escribir una sobre la sección de crítica de arte latinoamericano, que es sobre la investigación de arte política en Colombia, orientada hacia el performance, en 1990 y 2010, que es una investigación que voy a publicar pronto.
contaba Luis, y pues ahí saco como un artículo de esa investigación. Entonces esto, por ejemplo, en Perú funciona, ¿sí? Hay otras, pero esta se acercaría un poquito, digamos, claro que ha cambiado mucho, ¿no? Porque no podemos decir que es como el reflejo de lo que pasaba con la auto, pero pretende ser más inclusiva también, más sobre arte y cultura, ¿no? Y más que política en sí, es historia, arte y cultura, aunque permeada de pronto por una visión política de ver también nuestra visión histórica, ¿no? Entonces acá, esto de la escultura urbana como testigo de las independencias pretende recoger investigaciones de cómo las esculturas se han hecho y pues quiénes han sido como los personajes representados. Esto está a punto de salir editado, entonces no sabemos, pero pues se puede consultar en la red también, a ver si está el portal de pronto de Caipú. ¿Cómo es que? Caipunku se llama. Dice publicación académica arbitraria y editada por el Grupo de Investigación Caipunku, fundada pues prácticamente reciente, sí, 2013, por estudiantes ingresados, sí, de la Escuela de Artes Aplicadas. Esto ya es más, surge como de un principio de una escuela de arte, de historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y busca contribuir al diálogo entre distintos espacios nacionales y extranjeros de investigación del arte y la cultura latinoamericanas desde un enfoque interdisciplinario. Sí, entonces también es como, y bueno, si a alguien le interesa, ahí está también abierta como a propuestas, ¿no? Es como interesante lo que están haciendo, ¿no? Entonces esa es una. La otra ya un poco, digamos, en la cual yo estoy como implicado, es Calle 14. Que la creamos con unos colegas de la Universidad Distrital en la SAP Bogotá. Entonces se saca en papel y en la red. También es una revista indexada y este es el último número. Esta ilustración es muy chistosa, yo no estoy de acuerdo con eso, pero también son discusiones álgidas que se dan ahí, pero es interesante porque ya hacemos algo de contenido solo para ver. Denme un segundo. Son varios números, ¿no? Entonces, bueno, el editorial, el actor invitado, François Soulage, que es experto en fotografía. Hay una sección central. Se sacan 2 números por tema, ¿sí? Y, por ejemplo, hemos dedicado a arte de educación, arte política, arte cultura, el museo, por ejemplo, es otro de los temas. El autor también se ha tratado. Me llama la atención que los abstracts están en cantidad de idiomas, es porque sí, cantidad de idiomas, pero estamos hablando de, creo que japonés, en fin, no solamente inglés, sino tiene una vocación. Y también aparece en Aymara, sí. Una traducción, algunos abstracts de resúmenes de artículos están en Aymara. O sea, la política es apostar a la diversidad idiomática, o cómo es. En parte sí, bueno, digamos que yo pues hice parte como hago parte del arbitraje de la revista, ¿no? El comité editorial lo creamos inicialmente, aunque mis colegas, la mayoría de los que lo dirigen, le dan una apuesta más grande a los estudios decoloniales, ¿no? Que es, incluso, como te digo, yo discuto fuerte con ellos porque varios de ellos están muy influenciados por Pachuel y por este señor Miñolo, Walter Miñolo, y esta escuela de la... Entonces, claro, ahí tenemos discusiones fuertes, pero bueno, nuestra apuesta es un grupo pues abierto, ¿no? Pero es interesante ese proyecto porque también recoge producciones, digamos, continentales, invitamos a otros autores, ¿no?
apostándole a arte y cultura, ¿no? Y en uno de esos números que estaba como a mi cargo la presentación, yo le hice un guiño a estas revistas, ¿no? Como a esas aventuras de esas revistas que de otra manera, pues claro, siempre nuestra apuesta es decir, bueno, pero ¿quién lee esto, no? Y por eso nosotros dijimos, sale el papel, pero lo hacemos en red también porque nos toca, ¿no? Entonces en unas de arte y cultura, creo que fue en esta, ahora ya no recuerdo, yo hice una traducción de Rancière, por ejemplo, una de las charlas que él dio en Colombia, que ya se encuentra en la red, y él me confió la traducción y ¿cómo se llamaba el artículo? De pronto alguno de ustedes puede interesar, se llama El tiempo de la emancipación. Sí, uno lo baja en PDF. Sí, yo lo tengo. Entonces es interesante eso, porque digamos, pues el trabajo es